Muchísimas gracias. Con el permiso de los compañeros diputados y diputadas, la que suscribe, diputada Ana María Romo Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 59, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 96, fracción primera y 98, fracción tercera de su Reglamento General, elevamos a consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. Somos de los primeros lugares a nivel nacional con el mayor número de atropellamientos en todo el país. De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Comunicaciones y el Instituto Mexicano de Transportes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Zacatecas hay una tasa de 6 víctimas muertas en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes, mientras que en Sinaloa la tasa es de 0.1, en Chihuahua de 8.5, en Tlaxcala de 7.6 y en Querétaro de 6.6. En 2021 se registró una tasa nacional de 3.4 muertes en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes, lo que indica que Zacatecas supera la medida nacional con casi el doble de fallecimientos. En 2021 en México se reportaron 340,415 accidentes de tránsito. De estos, 275,982, el 81.1%, correspondieron a daños materiales. 60,584, 17.8%, a no fatales. Solo se registraron víctimas heridas y los 3,849, el 1.1%, accidentes correspondientes a eventos en los que identifican menos una persona fallecida en un incidente. Al comparar el número de accidentes viales en 2022, se registró un incremento de 12 puntos. Los accidentes solo daños aumentaron al 12.5%, los no fatales a 14.4% y los fatales en 12.3%. En 2021, el total de las víctimas muertas y heridas que se registraron en los accidentes de tránsito fue de 86,867 personas en todo el país. De estas, 4,401, el 5.1%, perdieron la vida en el lugar del accidente. El domingo, día en el que se reportó la mayor cantidad de víctimas en accidentes, con 22.8% de los decesos y 19.9% de los lesionados. Le siguió el sábado con 19.5% de fallecimientos y el 17.1% de personas heridas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que han realizado las autoridades en materia de vialidad, cada día es más común encabezados en las noticias de personas que son responsables de un accidente vial y se dan. Algunas entidades federativas, como en ciudades de México, se ha legislado para sancionar penalmente a los responsables que cometen el tránsito que constituye daño en las cosas culposas y que se den a la fuga, tal y como estipula el artículo 242 del Código Penal de la Ciudad de México. El daño a las cosas culposas se define como la destrucción o deterioro de cosa ajena o propia, por incumplimiento de un deber dado que debía y podía haber observado el autor, según sus condiciones personales y la circulación de realización del hecho. Es por ello por lo que la presente iniciativa tiene como principal objeto reducir los casos de daño en las cosas culposas en responsables de choques viales y que se den a la fuga mediante una sanción. Es decir, este tipo de conducta debe ser sancionada para disminuir estas acciones que atentan contra el derecho fundamental de propiedad de las personas.
Es importante recalcar que las sanciones que se proponen están sustentadas en el ius puniendi y sujetas al principio de proporcionalidad y por lo tanto sujeto a lo que establece el párrafo primero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable 65ª Legislatura del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 349 ter al Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona el artículo 349 ter al Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar en los siguientes términos. Daño en las cosas culposo. El daño en las cosas culposo consiste en la destrucción o deterioro de cosa ajena o propia en perjuicio de otro, por incumplimiento de un deber del cuidado que debía y podía haber observado el autor según sus condiciones personales y las circunstancias de realización del hecho. Al responsable del daño en las cosas culposo se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión, de 15 a 100% días de multas, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si el daño en las cosas culposo se comete por la conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad o bajo el flujo de sustancias tóxicas que produzca el autor, efectos similares se aplicará al responsable de 2 a 5 años de prisión o de 40 a 150 días de multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, así como la inhabilitación para obtener licencia para conducir de 2 a 5 años o en su caso suspensión de la licencia para conducir de 2 a 5 años. A la persona conductora de vehículos de motor que se retire del lugar en que participó en un hecho donde obviamente se causó daño en las cosas culposo con el propósito de no de la forma de reparación de los daños sin acudir ante la autoridad competente o que se retire del lugar por cualquier motivo o se dé a la fuga, se le impondrán 3 meses a 1 año de prisión, de 40 a 100 días de multas, al pago de los daños y perjuicios, como la inhabilitación para obtener licencias para conducir por 1 año o en su caso suspensión de la licencia para conducir por 1 año. Transitorio. Primero, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan las disposiciones que contravengan este decreto. Zacatecas, Zacatecas, a 5 de marzo del 2025. Atentamente, diputada Ana María Romo Fonseca. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Diputado presidente, solicitarle adelante a la oradora si me permite suscribirme a su iniciativa. Con muchísimo gusto. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su análisis y dictamen a la Comisión Legislativa de Justicia.